Bueno, y justamente estamos con Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior, para tratar de entender un tema que resulta desde el punto de vista constitucional legal sumamente complejo, pero lo que queda claro, lamentablemente, es que ciertos intereses que han intentado por muchísimos años capturar la SUNEDU parecen haberlo conseguido. ¿Estoy en lo correcto, doctor Albán? Así es, Omar. Esto es gravísimo. Sinceramente, no se necesita ser constitucionalista para tener vergüenza como abogado de una decisión como la nacional. Y lo primero que quisiera dejar claro como crítica es que no es aceptable esta mala práctica de anunciar una decisión de tanta complejidad y trascendencia sin tener una sentencia a la vista. O sea, no tenemos una sentencia, un texto donde por lo menos veamos en qué pretendieron fundar esta decisión. Me gustaría partir, antes de entrar al plano legal constitucional, que es muy importante, a definir los conceptos y diferenciar qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando ya con la SUNEDU y por qué se vulnera la calidad universitaria. Bueno, han capturado al SUNEDU, que es una manera de desaparecerlo, ¿no? Otro ropaje. Pero en rigor, el año 2010, el Tribunal Constitucional dijo en una sentencia que creo que tiene plena vigencia, que no era aceptable lo que estaba ocurriendo con las universidades en el Perú. Estaban creciendo universidades como hongos, o sea, en base a un mercantilismo inaceptable que estafan tanto a los estudiantes y a las familias que solventan eso, como al país. Porque bueno, ¿quién quiere ser servido por un profesional que sale de una universidad que es solamente un cascarón? Literalmente había universidades encima de chifas. Exactamente. Y esta proliferación es precisamente a partir de que se aceptó que las universidades pudieran también tener fines de lucro. En consecuencia, lo que dijo el tribunal del 2010 es basta, no se puede seguir engañando a la gente, engañando al país. Pongamos un mínimo de rigurosidad. Y esto reclama que lo que ahora existe como control, que es el autocontrol, porque son las propias universidades a través de lo que era la Asamblea Nacional de Rectores, se autorregulen. No, tiene que haber una entidad externa y tiene que ser bajo determinadas características y el Estado peruano está obligado a adoptar políticas públicas para garantizar una educación de calidad, que es lo que manda la Constitución, y para evitar de que esto pueda finalmente ser un fraude al país, ¿no? Pues bien, en obediencia a ese mandato del Tribunal Constitucional de aquel momento, el Estado peruano y el Ejecutivo promueve un proyecto de ley para crear el SUNEDU. Y lo crea con todas las características de una entidad externa, donde quienes conduzcan el asunto estén seleccionados en base a criterios de meritocracia, transparencia, calificación, idoneidad, y que no tengan, sobre todo, vínculo con quienes van a ser supervisados. Bueno, todo esto es lo que se ha tirado abajo con esta decisión. La idea con todo ese cambio que parte desde el 2010 era que el regulado no sea a la vez el regulador, que es básicamente la idea. ¿Qué cambió? ¿Cómo es ahora? Bueno, ahora estamos asistiendo a una cosa inaudita, porque no solamente es la captura del SUNEDU, digo yo, porque al modificar la composición del SUNEDU, permitiendo que hayan representantes en buena cuenta de las universidades, están volviendo al esquema anterior. Pero por otro lado, lo que han hecho para ya configurar una nueva directiva en el SUNEDU es inaudito, es ilegal, va contra la propia ley que nosotros reclamamos que es inconstitucional, porque esta ley, por ejemplo, como era mínimamente decoroso señalar, era de que nadie que pudiera pertenecer ahí pudiera tener vínculos con la universidad, con las entidades universitarias en el último año. Eso también lo dice la ley aprobada por este Congreso. Así es, y ni siquiera eso han respetado. A mí me da vergüenza ver cómo el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo en concreto, ¿no es cierto?, lo que hace es nombrar como representante del sector de educación a una persona que sale de la San Martín de Porres, que tenía, y el ministro, cosa que lamento mucho porque es un amigo del colegio, somos compañeros de promoción, pero nunca esperé de él una decisión como esta. Resulta que
nombra a alguien de la San Martín de Porres, y me acabo de enterar, porque yo no sabía, que él trabajó para la San Martín de Porres y que también fue funcionario, ¿no es cierto?, durante la época del gobierno de Alan García, precisamente en cuestiones que vinculaban muchas de las decisiones que tenían que ver con la educación a la Universidad San Martín de Porres. Creo que esta es una captura... No se refiere al jefe SUNEDU, sino a uno de los miembros todavía, del directorio. El representante del Ministerio de Educación. Pero ¿qué han hecho? Han hecho algo ilegal. La ley esta, la que estamos cuestionando, la ley que decimos que es inconstitucional, dice que cuando estén todos los elegidos, todos los nuevos representantes, elegirán al presidente. ¿Y qué han hecho? O al jefe de SUNEDU. ¿Qué han hecho? Solo habían 4, ¿no? Los de las universidades públicas, que nadie los reconoce porque la mayoría de universidades públicas desconocen a la señora rectora de San Marcos como la que encabeza esto, pero ella es la que decide con unos pocos quiénes van a representar universidades públicas. Las universidades privadas no designaron a nadie. No hay otras personas designadas. Está el del Ministerio de Educación. Al final, con cuatro personas designadas, bien cuestionablemente, han nombrado un presidente. Y ese presidente, sabemos todos los cuestionamientos que se han podido conocer en estos días. Que también entiendo, según escuchaba más temprano, también tiene vínculos con la Universidad de Piura. Es decir, ha seguido trabajando pese a que la propia ley, que es cuestionada, como usted señala, decía que no... Se presentaba hasta hace poco como representante de la Universidad de Piura. Exacto. Y además también tiene vínculos con Alas Peruanas, también tiene vínculos con varias otras Para que quede más claro, organizaciones. es decir, los nombramientos en este directorio y las acciones que han tomado para nombrar a su presidente del directorio, el nuevo jefe de la SUNEDU, violan la propia ley, que ya tiene cuestionamientos, pero ni siquiera la propia ley aprobada la están respetando. Esto es un atropello inaceptable. Como hay tantos problemas en el país y tenemos que estar todo el rato discutiendo diferentes cosas, se aprovechan de esta situación para hacer lo que les da la gana. Esto me parece inaceptable, indigno, y creo que esto debiera motivar una forma de organizarse en la sociedad civil para impedir que estas arbitrariedades continúen. Pero ¿qué se puede hacer desde ese punto de vista cuando vemos que la propia ley aprobada, que es cuestionable, pero no se respeta? ¿Qué va a pasar con las decisiones que tome ese consejo directivo? Todo es ilegal. Yo creo que en algún momento tendrá que ser revisado este asunto, pero por ahora lo que hemos planteado, como lo ha hecho el Foro Educativo, es una acción de inconstitucionalidad. Sí nos dirán, sí, pero este tribunal ya resolvió que no hay problema con la ley. Bueno, pero ha resuelto sobre algo que lo pidieron un grupo de farsantes, que como yo los califico. O sea, 33 congresistas, pero 30 de ellos son los que aprobaron la ley que estamos cuestionando. Pero como querían que el Tribunal Constitucional, ahora que se sienten absolutamente convencidos de que ellos nunca van a decir algo en contra, le pidieron al tribunal que declare inconstitucional su propia ley. ¿Para qué argumentos pueden haber planteado? Por supuesto, nimios, sin ningún tipo de sustento. ¿Por qué lo hicieron? Porque jurídicamente, si el tribunal dice que la ley no es inconstitucional, entonces en principio se asume que ya nadie puede discutirla, que toda la constitucionalidad está consagrada. Y eso fue lo que hizo el tribunal hace poco, ¿no? Y eso lo hicieron porque se había presentado una medida cautelar, la propia SUNEDU había presentado una medida cautelar ante el Poder Judicial y el Poder Judicial le había dado, no la razón, pero había dicho... no se Había dicho lo elemental. Claro. A ver, una cautelar no significa resolver el fondo. Significa, mientras resolvemos el fondo, un momento, paren, ¿no? Ahora, hay algo muy lógico en el sistema jurisdiccional. Cuando recurrimos los particulares en amparo, ¿no es cierto?, para proteger nuestros derechos, vamos al Poder Judicial. Si finalmente no tenemos el respaldo del Poder Judicial, ahí nos vamos al Tribunal Constitucional. ¿Qué ha hecho acá el Tribunal? Ha permitido que este grupo de farsantes del del Congreso, que eran los mismos que habían aprobado la ley, se salten al Poder Judicial, lo bypasseen, para decirlo criollamente, y se vayan entonces directamente al tribunal. Y el tribunal les ha condonado eso y ha dicho, sí, no hay nada que discutir acá. O sea, nos cortan la posibilidad de tener un mínimo de garantías para que jurisdiccionalmente se revise una decisión que aparece a todas luces arbitraria y sin sustento. Entonces me parece penosa
la manera como se viene pronunciando el Tribunal Y Constitucional. doctor Albán, ¿queda algún camino todavía en el fuero local para tratar de evitar que, bueno, porque ya parece que todo esto está consumado, ¿no? ¿O el único camino son los fueros internacionales? Yo creo que es ponerlo primero el tema en evidencia ante la opinión pública. O sea, estos señores que no han fundamentado nada, y quiero salvar el voto del magistrado Monteagudo. Creo que es un voto respetable y distinto. No es el primero, creo que viene hace rato votando distinto, pero el resto del tribunal pareciera que han sido digitados pues, para exactamente hacer lo que quiere el Congreso. Hay que ponerlos en evidencia. Entonces hemos planteado esta demanda de inconstitucionalidad que conforme al Código Procesal Constitucional tiene que ser admitida. ¿Por qué? Porque lo que han discutido en lo que acaban de resolver es un asunto distinto. Los farsantes plantearon argumentos también débiles, pero los argumentos más fuertes que tienen que ver con una decisión anterior del Tribunal Constitucional del año 2010 que le ordenó al Estado peruano adoptar medidas para garantizar que la supervisión fuera independiente, imparcial, que no hubiera injerencia de las universidades. Eso, que es lo más importante, sobre eso no han dicho nada. Entonces, sobre eso estamos diciendo que se pronuncien. Ahora, no tenemos ninguna expectativa, la verdad, de que puedan darnos la razón, pero queremos obligarlos a que den fundamentos, a que traten de lavar la cara, por lo menos, para decir algo que pueda sustentar lo absurdo de lo que han resuelto. Cuando eso quede en evidencia, cuando quede claro que no tienen ninguna razón, sino solamente agradecer los votos que les dieron para nombrarlos, entonces iremos al sistema internacional. Y para terminar, en su calidad además de ex defensor del pueblo, ¿no? En el otro extremo de la decisión, también permiten o le dan la razón al Congreso en el hecho de que pueden continuar con su proceso de selección. Es lo que más me duele, porque la Defensoría del Pueblo es una institución que nació para promover, proteger derechos fundamentales de la persona y la comunidad. Pero ya la capturaron hace un tiempo cuando nombraron a dedo prácticamente al señor Walter Gutiérrez, ¿no? Que ahora creo que lo están nombrando embajador en algún lado. Pero cuando se fue él... Pero bueno, no a dedo, no se necesitan 87 votos para sí, eso. pues, pero no es difícil importante. Cuando en aquel Congreso tenían 76 o 77 votos y tenían al APRA y algunos aliados más para decidir. No hubo concurso, ¿Y en este Congreso? No hubo ninguna selección, simplemente decidieron esta persona nos da la confianza, con lo cual niegan lo que es la base de una Defensoría del Pueblo, que debe ser una persona que le dé garantía al país de independencia, imparcialidad, de estar ajeno a cualquier grupo político y que sea alguien que respete valores, ¿no? Una cuestión ética, que es la fuerza de cualquier defensor del pueblo en cualquier parte del mundo. Bueno, eso no lo respetaron la última vez y creo que la performance del señor Gutiérrez lo demuestra, pero tan pronto dejó el cargo, en buena hora, cumplido ya su mandato, ha asumido una persona que viene desde la época de Jorge Santesteban, la doctora Eliana Rebollar. Y a mí me ha dado enorme satisfacción ver la performance de la Defensoría, porque hay reserva moral en esa institución y lo que ella está haciendo en este tiempo es magnífico. Pero esto no se puede admitir por este Congreso que quiere simplemente acabar con cualquier posibilidad de independencia o ejercicio independiente con cualquier institución. Y en consecuencia se dan la mano entre los autoritarios, que son de uno y otro lado. No es una cuestión de derecha o de izquierda, ¿no? Porque ahí están los votos también del serronismo y adláteres, ¿no? Claro, es el tema, ¿no? Se necesitan 87 votos, pero vamos a ver cómo termina ese proceso. Muchísimas gracias, doctor Walter Albán, exministro del Interior,